Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión. Y bueno, quería decirles que la mesa está formada por Carmen Cuéllar, que es vicesecretaria, la doctora Ana Rodríguez Castaño, que es secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, el doctor Felipe Vilas, que es presidente del colegio y también académico de honor de la academia, y luego el vicepresidente, el doctor Sabio Jiménez. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a todos los presentes y también a aquellos que nos están siguiendo por vía virtual, que son muchos. Pues bueno, pues a continuación va a tener la palabra la ilustrísima señora Ana Rodríguez Castaño, que la voy a presentar. Es doctora en veterinaria por la Complutense. En 2013 cursó el programa de alta gestión de empresas agroalimentarias del Instituto Internacional San Telmo, que parece que es de Málaga, ¿no? No, Sevilla. de Sevilla. Y bueno, ha desarrollado su carrera profesional como funcionario de la Administración General del Estado desde el 2001, desempeñando diversos puestos en los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Sanidad y Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Y en el 2003 pues, ocupó el puesto de directora general de Producciones y Mercados Agrarios del mismo ministerio. Y nada más, pues le doy la bienvenida y sí, lo puedo hacer. Entonces, si se puede ajustar a 50 minutos, No hay pues, menos. muy bien. Hay que decírselo, porque si no, luego hay gente que se enrolla. Bueno, pues Sí, buenas ella no. buenas tardes a todos. Vale. Muchas gracias a la Academia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos señores y señoras académicas de esta institución, autoridades, señoras y señores. Quiero dar la bienvenida tanto a los presentes como a los conectados en línea. Es un honor dirigirme a todos ustedes en sesión pública de este máximo exponente de las ciencias veterinarias, que es la Real Academia. Hacerlo además como secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria profundiza el respeto que sentimos desde el Ministerio de Agricultura por esta institución. Agradezco especialmente a su presidente por habernos invitado, a todos ustedes por su asistencia hoy aquí, tanto a los presentes como a los conectados, porque me brindan una oportunidad, gracias a esa vocación divulgativa de la Academia, a explicar el nuevo modelo de controles sanitarios en frontera para los productos de origen animal y vegetal. Vamos a explicar lo que está pasando en toda Europa y el pequeño cambio que se ha realizado últimamente en España. Con este ejercicio divulgativo, lo que hoy pretendemos hacer constar son las razones que justifican la unificación de los servicios de inspección en frontera, porque era un tema esperado, era lógico, era una reivindicación histórica, con bastante complejidad técnica para los que lo padecen. La Dirección General de la Sanidad de la Producción Agraria, que está aquí presente su director general, por los sistemas informáticos, los sistemas de relaciones de puestos de trabajo de personal que ahora explicaremos, pero también cierta complejidad ética, porque ha llevado no pocos intentos de patrimonializar ciertos espacios de la función pública que afortunadamente se han resuelto. Mi ponencia se centrará, por tanto, en nuestra competencia técnica como veterinarios. También hay otros tipos de profesionales, agrónomos, ayudantes de inspección, en el campo de los controles en frontera. En un contexto, además, de mercado global en el que España, y van a ver ustedes los datos, somos una clara potencia. Entonces, para su desarrollo vamos a partir de dos premisas. La primera es que los controles en frontera van a ser cada vez más necesarios y deben ganar en eficacia para garantizar la inocuidad alimentaria, además de la sanidad animal y la sanidad vegetal. Y la segunda, que es nuestra responsabilidad aplicar la ciencia veterinaria y todas las ciencias a nuestro servicio para proteger esa inocuidad alimentaria, esa sanidad animal y esa sanidad vegetal. Y los controles en frontera son un ámbito idóneo. Tú tienes unos parámetros científicos, estableces una gestión
en los controles y haces unos controles en frontera sanitarios. Y la base de todo esto son los datos apabullantes de comercio exterior de España, porque esto es lo que ha provocado esta última decisión. Y es que España es el cuarto exportador de la Unión Europea, el séptimo a nivel mundial de productos agroalimentarios. Háganse ustedes una idea que en el mundo tenemos unos 180 países representados en Naciones Unidas. Pues España es el séptimo. Con 46 millones de habitancitos que somos, nos comparamos con potencias que tienen 2, 3 y 4 veces la misma población, 2 y 3 veces nuestra superficie agraria útil, 2 y 3 veces nuestra población de porcino, de equino, de caprino. Somos los séptimos a nivel mundial, ¿vale? Además, 1 de cada 2 euros producidos en el sector se exporta, según los datos de aduanas de la agencia tributaria. Las ventas agroalimentarias al exterior suman 71.700 millones de euros en un año, en los últimos 12 meses. 71.700. Y además tenemos un saldo positivo de 17.000 millones de euros. Esto quiere decir que exportamos más de lo que importamos, ¿vale? En España las exportaciones agroalimentarias, si cogemos el año móvil, se llama año móvil al que no empieza en enero. Tú comparas un mes con el mes del año anterior. El año móvil, septiembre de 2024, septiembre de 2023, en un mes las exportaciones agroalimentarias y pesqueras fueron de 5.500 millones de euros. Eso supone un 8,1% más respecto al año móvil anterior. Pero lo importante no es solo esa potencia, sino que somos mucho más importantes que el resto de los sectores de bienes y servicios sometidos a comercio exterior. En el resto de la economía se creció un 2% en exportación, mientras nosotros, los agroalimentarios, crecimos en un 8%, lo que da idea de esta potencia. Además, el saldo agroalimentario mejora en un 54,2 interanual. Esto quiere decir que hemos ganado respecto al año pasado en el doble, ¿vale? Un 54. Y las exportaciones, ¿por qué? Repito, porque siempre vamos más adelante las export que las import. Si vamos por productos, es verdad que ha bajado levemente la carne, pero el resto de productos como frutas, hortalizas y aceites se mueven en torno a un 15 o a un 20 de crecimiento, ¿vale? En cuanto a los principales destinos, tenemos que los países terceros son un 12,4 y las dirigidas a la Unión Europea, que se contabilizan como exportación, aunque no se le aplica tarifa, eso lo veremos ahora por el mercado interior, solo han crecido un 6. Una cosa que queremos destacar, puedo seguir poniendo datos en el infinito, pero ahora vamos a hacer una serie de reflexiones. España exporta a 160 países y lo importante de esto es que lo que estamos es importando unas 60 millones de toneladas y exportando solo 42 millones de toneladas. Sin embargo, han visto ustedes que en valor ganamos. ¿Qué quiere esto decir? Que lo que solemos importar son graneles, los transformamos, los hacemos nuestros, les damos valor añadido y los exportamos CETEN, ¿vale? ¿Por qué? Llegar a estos niveles de comercialización obedece a varios factores. La calidad de nuestros productos. España tiene el segundo número de denominaciones de calidad del mundo después de Italia, unas 300 figuras de calidad. No cabe duda que el estatus sanitario de nuestra cabaña ganadera y de nuestras producciones vegetales tienen un punto a su favor. El hecho de que 160 países del mundo nos compren productos es que no provocamos problemas a 160 países compradores, ¿vale? Entonces es importante el tema del valor añadido respecto al volumen. Somos una gran potencia exportadora. Todo apunta, viendo esta evolución,
que la internacionalización de nuestro sector va a ir a más. Vamos a seguir creciendo y eso irá a causa de la mayor exportación, pero también, no cabe duda, importación. Yo tengo que comprar maíz para alimentar a mis vacas y exportar productos de la carne. Tengo que importar graneles para dar de comer a mis industrias cárnicas. Tengo que importar fertilizantes para alimentar a mis invernaderos. Pero luego exporto productos de valor añadido como tomates, pimientos, todo el tema de Huelva con las fresas y las berries que ahora están tan de moda. Entonces, importo mucho, pero exporto más caro. Y de ahí que la balanza comercial sea muy favorable. Es bien sabido que el sector agroalimentario, la mayor parte de las veces, no está en el origen de ciertos conflictos que se están dando ahora. Quiero nombrar, por citarlo, los conflictos comerciales que tenemos con Estados Unidos o con China. Tengo mis aceitunas de mesa con los americanos, tengo mi brandy, mi porcino y mis lácteos con China. No somos el origen de la mayor parte de los conflictos comerciales, pero pagamos el pato de muchos conflictos comerciales. Y nuevamente ahí estamos los sanitarios detrás, tanto los fito como los veterinarios, para acompañar a estas exportaciones, porque a pesar de todo ello, seguimos exportando y cada vez más. ¿De acuerdo? Pero todo esto pasa porque yo les explique qué es un control en frontera. Entonces, ¿qué es un control en frontera? Los que habéis pasado alguna frontera, ve además las edades, cuando no había mercado interior, cuando pasábamos a Portugal, pasábamos a Francia, ahora como está Schengen, tú vas con el DNI a todas partes. Vale, pero ¿qué es una frontera? Es un sitio donde pasas a otra zona económica y se coloca una aduana. ¿Qué es una aduana? En la Unión Europea, desde el año 68, se crea la Unión Aduanera Europea. Eso quiere decir que los países que formamos parte de la Unión Europea nos hemos puesto de acuerdo para tener una frontera común a efectos económicos. Somos una sola. Entonces, lo que hacemos es aplicar la misma tarifa a mercancías similares, importadas dentro del territorio que vienen del resto del mundo. Y no aplicamos tarifas al mercado interior. Tú te llevas un cerdo desde Brasil a España y en la aduana española paga una tarifa y se importa en el mercado interior. Una vez que está en el mercado interior, circula libremente por el mercado interior y no paga tarifa cuando ese cerdo pasa a Francia, cuando ese cerdo pasa a Bélgica. Otra cosa es el tema sanitario, ¿vale? Y las zonas sanitarias, que os las sabéis igual mejor que yo, ¿vale? Además, esa unión aduanera implica un sistema común de procedimientos, normas y aranceles iguales para todas las importaciones y exportaciones, igual que las mercancías en tránsito. La aduana de Rotterdam, la aduana de Amberes, la aduana de Marsella. Cuando tú entras una mercancía o solicitas una importación, te va a coger el arancel, el código arancelario, y va a decir 01, animal vivo. Como es un animal vivo, le tengo que aplicar tal control, tal tarifa aduanera, tal arancel, etcétera, etcétera. Pero lo van a hacer igual en los países que forman parte de la Unión Aduanera. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, ¿qué tipo de controles tenemos? Primero, los aduaneros. Son fiscales, es un impuesto, ¿vale? Tú ves el valor económico de ese bien o ese servicio y al entrar en el mercado único, de acuerdo con el valor con el que va a poner ese producto en circulación dentro de la Unión Aduanera, le aplica un arancel o un contingente o una tarifa, ¿de acuerdo? Son conceptos fiscales, ¿vale? ¿En qué se basa todo esto? En los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, ¿vale? Hay unos acuerdos internacionales con un arancel internacionalmente reconocido. Es como la clasificación de especies. Tú tienes una clasificación arancelaria y según esa clasificación arancelaria, para entenderlo, los productos menos transformados tienen menos arancel. Cada vez que vas transformando más el producto, porque tiene más valor añadido, le vas añadiendo arancel.
Esos son los primeros controles. Cuando un producto llega a la aduana, lo primero que hace es el control aduanero. Segundo, ¿qué hacen? Controles de calidad, vinculado al etiquetado, a la clasificación de producto, a las indicaciones de calidad, al origen, a la calibración. Las cerezas, por favor, las cerezas grandes o pequeñas, pues tú puedes llamar a una cereza extra grande o pequeña según su calibre, ¿vale? Y eso va a raíz de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio denominados OTC, Obstáculos Técnicos al Comercio. Son fundamentalmente clasificaciones industriales, ¿vale? Porque estamos hablando aquí de productos para uso y consumo humano, pero en este acuerdo también están los tornillos o los coches, ¿vale? Más temas. Los acuerdos, los controles sanitarios, que ahora profundizaremos. Los acuerdos sanitarios parten del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio. Hay controles que puedes hacer y controles que no es conveniente. Aquí están los conceptos de equivalencia y armonización. Una cosa es la armonización que tenemos en la Unión Europea, todos los productos de toda la Unión Europea, todo su proceso productivo y fabril es idéntico a lo largo de toda la cadena productiva. Y el nivel de protección final que se le exige a ese producto es idéntico porque a lo largo de toda la cadena de valor hemos tenido reglas armonizadas dentro de la Unión Europea. ¿Pero qué le pides a un país tercero? Equivalencia. Esto es, que su nivel de protección sea equivalente al tuyo. Y en eso se basa lo que luego veremos, la certificación veterinaria. Tú te fías del americano porque protege de manera equivalente, aunque su proceso sea distinto, pero finalmente él protege de manera equivalente a la tuya. Y esos son los acuerdos sanitarios de las medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio. ¿En qué ámbitos? En sanidad vegetal, los bichos, los organismos nocivos vegetales. Tienen unos nombres muy bonitos que yo no me sé, pero del tomate, el trips, el cotonet, bueno, hay unos nombres en sanidad vegetal maravillosos. Sanidad animal nos lo sabemos todos. Ahora estoy con la lengua azul, la hemorrágica, la peste, todos este tipo de enfermedades que requieren una certificación veterinaria y una protección en frontera. Y, como no, la inocuidad alimentaria. En el caso nuestro, básicamente son los residuos de medicamentos, los residuos de plaguicidas, el APPCC, lo de toda la vida, ¿vale? La inocuidad alimentaria. Esos son los tipos de controles que se suelen hacer en una frontera. En cuanto a los controles sanitarios en frontera, ya entrando en detalle, ¿qué es el tipo de control que un veterinario, un agrónomo hace en una aduana cuando le llega un producto sometido a control? Lo primero que hace, y esto es al 100% de las mercancías, un control documental. Lo primero, país de origen. ¿Está autorizado? Sí o no. ¿Está autorizado para este tipo de productos? Sí o no. ¿Trae certificado? Vamos a ver el certificado. El certificado es válido, está firmado con tinta indeleble, etcétera, etcétera. Tener en cuenta que hoy en día hay certificados que nos llegan telemáticamente y no se imprimen, porque los certificados se emiten por un sistema informático que se llama TRACES y el país tercero lo emite directamente en el sistema informático. Ya no hace falta aquellos certificados sellados, con tinta indeleble en otro color, ¿vale? Ya no hace falta. Luego las facturas, por ejemplo, para productos sometidos a alertas especiales tienen que traer analíticas. Me estoy acordando la época del café con ocratoxina, de los pistachos de Irán con aflatoxinas, que tenían que venir acompañados de un boletín analítico que ese lote de esa mercancía viniera libre de ese contaminante. Vale, ejemplos. Una vez que has hecho el control documental, puedes liberar o puedes pasar al control de identidad. ¿Qué es el control de identidad? Comprobar que la mercancía que te identifican en un papel se parece al contenedor que te van a enseñar. Los sellos, las marcas, el envase, el embalaje, las etiquetas, las marcas, los sellos, porque hay, por ejemplo, los contenedores de determinados productos tienen que venir con un sello cerrado, con un número de serie y no puede estar violado el sello, ¿no? Y por último, en algunos casos, se pasa al control físico, que es ver la carne o la gamba, la hueles, a ver si te huele un poquito a metabisulfito y entonces le tomas unas muestritas,
¿vale? O ves el café, o ves el pistacho y tomas la muestra por triplicado, organoléptico. Y ya, además, se puede o no tomar muestras. Esa toma de muestra implica una retención de la partida y envías la muestra al laboratorio y tienes que esperar al resultado hasta liberar la mercancía, lo cual a la gente de aduanas no sabéis la gracia que le hace, porque eso tiene un coste. Pero bueno, oye, tomamos muestras y a veces hasta dan positivo. Vale, venga, más temas. ¿Cuántos tipos de instalaciones de control tenemos? Pues tenemos muchos. España es país federal hasta para esto. Tenemos 45 puestos de control en frontera. Antes se llamaban puestos de inspección fronterizo, pero para hacerlo fácil hemos cambiado la normativa y le hemos cambiado el nombre para hacerlo todo fácil, ¿sabes? Entonces tenemos 45. Son bastantes más que la media de los países a nuestro alrededor. Centros de inspección asociados tenemos 22, almacenes de inmovilización 60 e instalaciones de transporte ulterior 7. Es muy fácil. Donde hay frontera, sobre todo portuaria, pues en los bordes, como somos una península, está muy fácil, ¿vale? Y luego tenemos para sanidad vegetal, contando que tenemos zonas específicas de sanidad vegetal, no hace falta que os cuente que Canarias, a efectos de sanidad vegetal, es un país tercero, pero bueno, yo en ese lío no me meto ahora, ¿vale? Entonces, pero estos son los que nos interesan, ¿ves? Los que llevan una anclita son puertos, los que llevan un avioncito son aeropuertos, ¿vale? En España no tenemos aduana propiamente de carretera, salvo, a ver, en realidad Algeciras es un puerto carretera porque vienen muchos rorros en camión, ferries en camión, ¿vale? Pero TIR como tal tenemos Coslada, pero está un poco asemejado. En España lo que hay es puertos y aeropuertos, ¿vale? También por nuestra condición geográfica, jolín, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es un puesto de control fronterizo? Pues es una instalación con cierta higiene. No es un matadero, pero sí asemeja a una industria alimentaria. Tiene que tener condiciones de higiene. Vamos con guantes, con bata, hay que tomar muestra con cierta precaución. Los bordes de las paredes están redondeados, veis que el suelo no es poroso, los materiales de construcción no son porosos, se ha mejorado mucho. Son instalaciones muy limpitas, muy, pues eso, se hacen controles sanitarios y por lo tanto la instalación es sanitaria. Esto es un ejemplo de salas de congelación y refrigeración donde en su caso se podrían almacenar partidas con retenciones cautelares. Por ejemplo, una planta que la ves plagada de bichos y hay que hacer una retención, o un pescado que has tomado una muestra, etc. Esto es el típico posicionamiento de contenedores. Aquí acularía el camión, abriría las puertas y el inspector vendría aquí y haría en su caso el control de identidad, el control físico y la toma de muestras, ¿vale? Y esto pues debe ser el mar, porque esto es un punto de control fronterizo de puerto, ¿vale? Pero son instalaciones sanitarias. De hecho, requieren autorización. Te tiene que venir la Unión Europea, hay que mandar los planos, no pueden tener contaminación cruzada, tienen una zona sucia y una limpia. O sea, autorizar un chiringuito de estos cuesta. Y los aeropuertos y los puertos tienen que presentarnos el plano, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez que os he contado esto, ¿qué es lo que ha estado pasando hasta julio de 2024? Hasta julio de 2024 hago un recordatorio. Esto no ha cambiado, por supuesto, esto es la Constitución española. Hasta julio de 2024 y después os recuerdo que el hecho de que yo esté hablando hoy de controles en frontera es porque la sanidad exterior y las aduanas es una competencia exclusiva del Estado, de los que están en el 149 de la Constitución. El régimen aduanero arancelario y el comercio exterior es una competencia que permanece arrogada a la Administración General del Estado, a los ministerios. Las bases y coordinación de la actividad económica también son nuestras. La sanidad exterior es nuestra. ¿Qué es competencia compartida? Todo lo que le compete a las comunidades autónomas en los cuales los ministerios hacemos bases y coordinación. Entonces, en el tema de los controles en frontera, los ministerios somos los que tenemos la competencia exclusiva y con las comunidades autónomas, por ejemplo, para las exportaciones,
compartimos al principio las inspecciones para autorizar mataderos para terceros países, pero el certificado lo tiene que firmar un funcionario de un ministerio, ¿vale? Igual que el control a la importación lo realiza un aduanero que pertenece al Ministerio de Economía, bueno, en este caso Hacienda, y los veterinarios al Ministerio de Agricultura, ¿de acuerdo? Es una competencia exclusiva. Más cosas. El tema del reparto de los servicios veterinarios. Aquí rompemos la pana, ¿no? Porque en la mayor parte de los estados que nos circundan, todas las competencias en materia de cadena de valor alimentaria, las competencias veterinarias pertenecen a un único ministerio. Hasta julio de este año, en España nada menos que pertenecían a 4 ministerios. Está el Ministerio de Agricultura con las competencias clásicas que hemos ganado una hora. Tener en cuenta que los territorios, es decir, las periferias, las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, que son los gobiernos civiles de antes, el personal que realiza funciones para el Ministerio de Agricultura en la aduana de Algeciras o en la aduana de Valencia, ese personal pertenece al Ministerio de Política Territorial, aunque las instrucciones se las doy yo, se las da el Ministerio de Agricultura, pero su nómina, su ordenador, su silla, su mesa, sus vacaciones, se las dicta el Ministerio de Política Territorial, porque se entendió a partir del año 97 con la Ley de Funcionamiento de la Administración General del Estado, la famosa LOFAGE, que en el territorio debían estar los delegados y subdelegados del Gobierno con las competencias en la periferia, que ahora se llama en el territorio, lo llaman el territorio, ¿vale? Hasta hace poco, ya no es el caso, en materia de control en fronteras para consumo humano estaba Sanidad Exterior, que ya no es el caso. Y luego tenemos los derechos de los animales y una cosa muy importante, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición pertenece al Ministerio de Derechos Sociales, ¿vale? Esto es un tema importante. Entonces, 4 ministerios, pues casi nada, ¿vale? Entonces teníamos este tema. Tú tenías un control en frontera para consumo humano. La inspección la hacían las áreas funcionales de sanidad dependientes de los delegados de gobierno y los de no consumo humano, áreas funcionales de agricultura de las delegaciones de gobierno. Las instrucciones, ¿quién las daba? En el caso de agricultura, agricultura, en el caso de sanidad, sanidad. ¿Vale? Un poquito complicado el tema. Quedaba así, ¿vale? Ministerio de Agricultura, para no consumo humano, meto aquí también los animales vivos, ¿vale? Áreas funcionales de agricultura. Ministerio de Sanidad, áreas funcionales de sanidad. Entonces, os pongo un ejemplo práctico. Te llega un contenedor, ¿vale? Un contenedor con un montón de cosas. Tiene bicis, tiene juguetes, tiene un par de chinos y tiene caballos. El código arancelario de caballos 0101. Lo pica el agente de aduanas en la aplicación del DUA, del documento único aduanero, bla, 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 0101. Además, lleva otro contenedor con carne de bovino, 0202, carne de bovino, lo pica. Y naranjas, 0805. Ha dado 3 notificaciones de productos que tienen control para aduanero. Es decir, el aduanero sabe que no puede liberar la mercancía hasta que no le llegue el ok de los sanitarios. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba hasta julio? En el caso de los caballos, entraba Valentina Almansa, la agente de la Dirección General de la Sanidad y la Producción Agraria, y las áreas funcionales de agricultura de las delegaciones de gobierno. Inspeccionaban el caballo. Igual tenía algún tema de SOIBRE de calidad. 2 inspecciones. Vale. Carne de bovino. Bueno, como es bovino, igual si venía de una zona con mucho riesgo de sanidad animal, pero no, solo los del área funcional de sanidad, que recibían instrucciones del Ministerio de Sanidad. Pero normalmente la carne de bovino también tiene controles de sanidad, doble control, SOIBRE y sanidad. Vale, y ya las naranjas te mueres, porque las naranjas tienen 3 inspecciones. SOIBRE por calibración, calidad. Sanidad por residuos de plaguicidas. Y por fito, por si llevan moscas o lo que sea, los fito. Total, 3 inspecciones, 3 posicionamientos, varias tasas. Bueno, los agentes de aduanas encantados con nosotros, para luego a lo mejor no tomar muestra y no rechazar. Eso es. Pues así es como estábamos hasta julio. Tú hacías el control aduanero, el control sanitario que había
el control de calidad, y luego lo liberabas a la Unión Europea para despacho a libre práctica y podía circular libremente, ¿vale? Esto es por poner un ejemplo de lo que ha estado pasando. Creo que estoy siendo un poquito gráfica, ¿vale? Entonces, ¿cómo se identificaba esto? Esto es un ejemplo ya para que os liéis definitivamente. Este es el código arancelario de un animal vivo, 0103, ¿vale? En estas listas infames de cienes y cienes de páginas vienen los derechos arancelarios y los controles que tiene que tener un producto. En la orden del 20 de enero del 94 se establecían los controles sanitarios, SANIT. 02, por ejemplo, es una carne. Y en la orden del 94 se establecían los controles de animales vivos. Veterín. Son códigos que en los sistemas informáticos se iban metiendo para que el aduanero supiera cuánta gente tenía que intervenir además de él para poder liberar la mercancía. Pero la base de todo eso es el código arancelario. ¿Vale? 0101 caballo, 02 carne, 03 pescado, 08 verduras, 07 creo que son frutos secos. Bueno, ¿vale? Y esto es cómo funcionaba. ¿Qué pasó? Que llegaron las manifestaciones de los agricultores, bueno, además de otras muchas cosas, llegaron las manifestaciones empezaron en Holanda, luego en Alemania, luego en Francia y luego llegaron aquí a principios de este año. Y no podían más, porque decían, vamos a ver, usted si quiere me toma muestra y me rechaza por un riesgo sanitario, pero no me tenga las partidas aquí paradas una semana para intervenir 3 veces, me posiciona 2 veces el camión y luego encima los de Marruecos entran y los míos no. Bueno, ¿qué os voy a contar? La típica queja de las organizaciones de producciones agrarias, que en cierta manera tenían razón. Luego, de los propios profesionales inspectores. Teníamos aduanas donde la gente no se podía ir de vacaciones porque solo había uno de agricultura y solo había uno de sanidad. Como no se podían sustituir, no había vacaciones. Entonces teníamos que acudir a interinidades, o sea, un clamor, ¿vale? Entonces nos pedían, unifiquen ustedes los controles en frontera. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Y luego hemos recapacitado y hemos leído, que no hay nada mejor que leer. Hemos leído un reglamento del 2017 que está sin desarrollar que dice: debe establecerse un sistema integrado común de controles oficiales en los puestos de control fronterizos que sustituya a los actuales marcos de control fragmentario. O sea, que ya debían haber venido a España y debían haber visto la que teníamos aquí liada. Y luego decían, las autoridades competentes deben organizar y llevar a cabo actividades de control oficial teniendo en cuenta sus intereses, es decir, los del control, pero dicha carga solo afectará lo necesario. Es decir, mi papel no es cercenar la actividad económica, es que no la líen los operadores. Pero yo básicamente lo que no puedo hacer es, sin razón alguna, cercenar actividad económica, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue unificar los controles. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Una orden ministerial. En este punto quiero señalar, y esto es importante, que se han puesto de acuerdo 5 ministros. 5, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, 5. 5 ministros se pusieron de acuerdo. Invito al que quiera a cogerse el resumen del Consejo de Ministros de ese día para que vean que aquí había 4 ministros. Normalmente las normas, cuando son de más de un ministerio, las firma Presidencia. Por eso metimos en el follón a Félix Bolaños. Pero vamos, que la suscribió Félix Bolaños, con lo cual están 5 ministros en el ajo. Aquí hay acuerdo claro del gobierno para que esto se lleve a cabo. Ojo que esto tiene que quedar muy claro. 5 ministros, el de Agricultura, el de Política Territorial, la de Sanidad que firmó y el que estaba entonces de Función Pública. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hicimos? Las funciones en materia de sanidad exterior, técnicas de redacción de instrucciones, de resolución de dudas, de desarrollos de sistemas informáticos, han pasado por orden ministerial cedidas a Agricultura y todo el personal de Sanidad ha pasado a Agricultura. Es decir, los veterinarios que estaban en las áreas funcionales de Sanidad que tenían que ver con inspección de mercancías se han pasado a la relación de puestos de trabajo de Agricultura.
¿vale? Y ya no hay veterinarios inspeccionando mercancías en sanidad. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, esto es leer lo que pone. Pero vamos, si te vas al artículo 2 de la 11 de la orden, pone corresponde al Ministerio de Agricultura, bla, bla, bla. Corresponde al Ministerio de Agricultura, artículo 2 de la orden. Con lo cual, todas las mercancías pasan a depender del Ministerio de Agricultura. ¿Cuáles no? El cabello, las plumas, la sangre humana, creo que son dentro del arancel el 5 y el 67, ¿vale? Entonces, de 4 ministerios ya solo estamos 3. Por lo menos hemos reducido 1, ¿vale? ¿Qué más hemos hecho? Que todo el lío que había sigue siendo un poco de lío porque nos falta el SOIBRE ahí, pero es verdad que todos los controles en fronteras sanitarios se realizan por gente dependiente, pues de mí, pues eso, del Ministerio de Agricultura, ¿vale? Entonces, yo creo que ya queda claro. Tenemos 319 veterinarios, 132 agrónomos y 99 técnicos de inspección, que inspeccionan todo, ¿vale? ¿Cómo lo hemos hecho? Hasta el 1 de octubre hemos tenido una fase de estudio, luego hemos hecho una especie de demo, de ensayo, en la aduana que nos parecía la más complicada, que es Algeciras, porque si algo pasa en Algeciras es que va a pasar en algún lado. Y ahora lo estamos extendiendo a Barcelona y estimamos que en un par de meses esto esté concluido. El primer objetivo eran las frutas frescas. ¿Por qué? Y las verduras. Porque es donde había el mayor problema, porque teníamos las partes de salud pública de residuos de plaguicidas, las partes de los organismos nocivos vegetales, los bichos, los mosquitos, la mosca mediterránea y la parte de sanidad vegetal. Era donde había más cuerpos funcionariales implicados con más lío de duplicidades y triplicidades, ¿vale? Ha desaparecido el doble posicionamiento, ya no hemos vuelto a tener que acular 2 y 3 veces un camión como se le pedía antes al operador. Hemos tenido que hacer mejoras informáticas. Creo que antes los operadores solo se tenían que meter en 7 aplicaciones informáticas, 7 nada más. Ahora creo que vamos por 5 y no, por 2, me corrige Valentín, que es el que se lo sabe. Hemos pasado de 7 a 2. Nos queda 1 por matar, pero iremos a ello prontamente, ¿vale? Y luego lo intentaremos reducir al máximo. Más cosas. Hemos unificado para ganar fortaleza. De verdad que esto puede parecer una tontería, pero por primera vez tenemos la visión completa de todo lo que pasa. La competencia en materia de los controles es de una sola cabeza. ¿Se podía haber tomado otra decisión? Se podía haber tomado otra decisión, pero tenemos una sola cabeza que controla todo esto, ¿vale? La protección sanitaria para nosotros es básica. De hecho, desde que esto ha entrado en vigor todavía no hemos liado ninguna, ¿vale? Hemos tenido nuestros pequeños problemillas, pero todavía no hemos liado ninguna, ¿vale? ¿Qué más? Incrementamos nuestra responsabilidad desde el mapa en frontera, pero hay cosas que no han cambiado. Si hay un riesgo en inocuidad alimentaria porque se te escape algo en el control, la ESAN va a seguir siendo competente. Si tenemos un bicho, un organismo nocivo que se nos cuela, Sanidad Vegetal va a seguir siendo competente. Si tenemos una enfermedad animal que se nos cuela, que esperemos que no llegue, Sanidad Animal va a seguir siendo competente. O sea, en territorio español, en suelo, cuando entra al mercado interior, esto sigue siendo lo mismo, ¿vale? Y como conclusiones, tenemos un sistema unificado, implantamos actuaciones de servicios de control sobre plantas, animales y mercancías. Es un sistema integrado que nos ha pedido la Comisión Europea, nos han pedido los operadores y nos parecía tan de sentido común que yo estaba convencida de que esto no iba a ocurrir, porque es que es tan lógico que sorprende. Simplificamos muchísimos procesos porque al operador le molestas menos, pero cuando le molestas mucho más eficazmente, porque como tienes la visión global, cuando das, ¿vale? Y además entendemos que no vamos a flexibilizar los controles de ninguna manera. De hecho, algún rechazo hemos tenido también. Pero bueno, eso es un triunfo para la inocuidad alimentaria, ¿vale? Así que estas son nuestras conclusiones. Y muchísimas gracias. Y si hubiera alguna duda,
Muchísimas gracias, señora secretaria general. Ha sido una presentación realmente muy esquemática, muy dirigida y espero que tengamos ahora un poco de debate. Sí, hombre, lo que necesiten ustedes. ¿Algún académico, alguna persona presente en la sala quiere hacer alguna pregunta? Sí, doctora María José Higuera. Hola, Ana. Felicitarte por la conferencia porque ha estado muy entretenida. Los que nos aburren mucho las cifras y eso, a pesar de que has dado muchas cifras y muchos números, ha estado entretenida, ¿vale? Y por lo menos nos hemos enterado de muchas cosas. Pero yo, aunque no sea la conferencia tuya de hoy, yo solamente quiero saber una cosa que me duele en el alma. ¿Por qué dejamos pasar a los camiones marroquíes? Que no cumplen ninguna de las normativas. Me vas a disculpar, pero es que los marroquíes lo hacen muy bien, muy bien. Acabamos de ir hace poco a Marruecos y hemos tenido reunión con ellos. En tema de vegetales, los marroquíes directamente elaboran en sus invernaderos con norma europea. No usan plaguicidas de los que no están autorizados en la Unión Europea. Y tenías que ver los pimientos como soles que hay en Algeciras. Si quieres un día os venís. Es completamente falso que los marroquíes no cumplan, porque cuando no cumplen les pillamos. Ocurre, acontece que de vez en cuando hay algún país tercero que la lía y lo hace mal. Pues en ese caso se hace un control y rechazas. Problema de un rechazo, que entra en el sistema de alerta y a partir de ahí le someto a más controles. Y eso es un círculo vicioso porque le voy pillando más. Los sudafricanos, por poneros un ejemplo, con las naranjas, les hemos pillado en un renuncio de un bicho que no me sé el nombre. ¿Qué ha pasado? Que les hemos obligado a transportar lo que antes era en fresco en refrigeración. ¿Tú sabes el coste que implica eso? Pues que han dejado de llegar las naranjas. Porque no cumplían. Entonces, a mí tampoco me gusta que el producto de un país tercero se coloque en el súper al lado del nacional, porque una es muy nacionalista y le gusta. Pero hay que reconocer que los países terceros, cuando nos traen productos, si están en el súper, es que cumplen. Por ahí no pasó. Y cumplen muy bien. Perdón, Pero es que nada. Es que la diferencia es que compran las judías marroquíes a 2 euros el kilo, Vale. Y las judías gallegas a 12, ¿vale? Vale. Es que hay una diferencia muy grande, ¿eh? Y Vale, yo pero creo es que que cuando va a la inspección, pues sí, claro, ellos cumplen todas las normativas, pero ¿y cuando estamos dando la vuelta, qué hacen? no, que no es eso. Vamos a ver. Es el principio de equivalencia. Aquí entramos a combatir contra la miseria. Yo no puedo pelear contra la miseria y los salarios que hay en Marruecos. Eso es otra cosa. Eso es lo que en política exterior llamamos las cláusulas espejo. Eso es lo que me encantaría hacer. Y es que los costes de producción en Marruecos fueran iguales de los que tengo en Almería. Y ahí estaríamos hablando de igualdad de condiciones. ¿Vale? Y ahí es donde, desgraciadamente, como nos gusta vivir bien en un país del primer mundo, pues esa parte nos duele. Igual que nosotros invadimos a los franceses con productos más baratos, los franceses invaden a los alemanes, los polacos invaden a los alemanes, y esto es, pues eso, en la lucha por el coste de producción. Y ahí te tengo que dar la razón. Los costes de producción en Marruecos son muchísimo más bajos, porque la vida en Marruecos no es la española. Ahora, respecto a sanitariamente hablando, me vas a perdonar, pero los productos marroquíes cumplen. Cumplen porque les tenemos sometidos a unos controles pues muy burros y no les pillamos. Ya me gustaría, pero es que lo hacen muy bien. Ahora, no cabe duda que fabricar productos fuera de la Unión Europea es un pelín más barato que fabricar en la Unión Europea, en general. Y eso es otra pelea, eso es otra batalla que estamos tratando de dar a nivel de la Organización Mundial de Comercio, pero es muy complicada, porque claro, ellos lo que quieren es vivir como tú. Eso es otra cosa, pero no es sanidad, ¿vale? Hola, bueno, Joana, primero darte la enhorabuena porque me ha encantado Muchas la gracias. conferencia, es verdad, porque para explicar regímenes competenciales, las duplicidades de competencia, etcétera, no es fácil, lo has hecho fenomenal.
Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de que normalmente cuando se hagan inspecciones no puede haber 4 cuerpos inspectores haciendo inspecciones del mismo producto, pues todo esto es una falta de eficiencia, de eficacia y al final habría problemas porque una mercancía se retardaría en frontera a la hora de darle salida a su destino. A mí me gustaría, has comentado que la gente que estaba en el Ministerio de Sanidad, que era gente de Sanidad Exterior, el personal ha pasado directamente a vosotros, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No, se han quedado en Sanidad Exterior, ¿con qué cometidos? Ah, no sé, No pregúntale sabe. al director general de Salud Pública. O sea, el Desconozco personal, el texto. a ver, o sea, se ha mantenido el personal en Sanidad Exterior y se ha transferido la competencia. Efectivamente. Vale. Es que te he entendido que no sé cuántos veterinarios habían pasado de un ministerio a otro. No, lo que ha pasado, vamos a ver, lo que sí que ha ocurrido es que los veterinarios en las 45 aduanas Ajá. que hacían controles para salud pública han pasado a hacer controles para Para agricultura. Hacen los mismos controles, Solo que pero ahora el que les manda soy yo. Vale, Ya no es Javier Padilla, el secretario de Estado de Sanidad, ahora soy yo. vale. Y la RPT, como esta gente son personal en el territorio, porque ya no lo puedo llamar administración periférica, el personal en el territorio ha pasado de las áreas funcionales de sanidad a las áreas funcionales de agricultura. Ujú. En las áreas funcionales de sanidad que han quedado los médicos y los enfermeros para los centros de vacunación internacional y los controles de embarcaciones para Norwalk y cosas de estas. Vale, entonces, eso han pasado y que hemos conseguido un corpus de veterinarios en aduanas de 300 y pico, Claro. en un mismo organigrama. Vale. Pues nada, muchas gracias, Ana. A vosotros. Buenas tardes. En primer lugar, mi felicitación a Ana Rodríguez por su reciente nombramiento como secretario general, porque llegar a ese puesto con categoría de subsecretario y dentro del Ministerio de Agricultura, lo digo con orgullo porque fuiste presidenta de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario. Sí. Como eres Cuerpo Nacional Veterinario, pues se tiene que decir alto y claro. Y en segundo lugar, te quiero felicitar por tu valentía, porque este tema es polémico. Este tema ha traído ríos de tinta. Y quiero que sepas que ya en el primer Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria, en el año 2019, se aprobó una conclusión general que decía la necesidad de unificar los servicios veterinarios en un solo departamento a nivel nacional. Eso se aprobó el día 10 y 11 de mayo en Murcia del año 2019. Lo que pasa es que hay gente que se le olvidan las cosas. 5 años nos ha No costado. pasa nada. Exacto, no. Pero yo quería señalar lo que tú has dicho. Hay camino por recorrer. Hace unos meses, en un desfile militar, una abuelita le decía a una amiga que estaba allí, dice, mira, el único que lleva bien el paso es mi nieto. Además, todos los de la compañía lo llevan capeado. Pues es lo que ocurre ahora. Todos los países del mundo, yo tuve el honor de ser jefe de los servicios veterinarios españoles en la Organización Mundial de la Salud Animal. Todos los países del mundo tienen un solo servicio veterinario. Todos en agricultura, menos 4 países. Y esto es una realidad objetiva, que hay gente que no lo sabe. Conviene ilustrar para que la gente, cuando opina de algunas cosas, sepan lo que hablan. Y otra cosa importante, tú eres secretaria general del Ministerio de Agricultura. En Agricultura tenemos X directores generales, X subdirectores. En Salud Pública, el cargo más alto que tenemos hoy es un subdirector general veterinario. La profesión veterinaria, a través del Cuerpo Nacional Veterinario, es a nivel nacional quien es en el Ministerio de Agricultura. Y en Salud Pública va a ser muy difícil que lleguemos a esa situación. Fueron 2, Polledo e Ismael Díaz Lluvero. Pero fuera de estos 2 no hubo más. Muchas gracias por tu intervención y muchísimas felicidades. Gracias. Pues yo, para ahondar en lo que dice Quintiliano, quiero hacer un recordatorio que es fundamental para nuestra profesión. Los estatutos de la Organización Colegial Veterinaria de España están depositados en el Ministerio de Agricultura. La Organización Colegial Veterinaria, como profesión, está adscrita al Ministerio de Agricultura. Y punto. Gracias. Doctor Ordóñez. Billy.
doctora Rodríguez Sánchez, unos apellidos muy académicos, y Ana, que te conozco desde pequeña, ¿no? Sí, me conoce. Yo Yo jugaba con su hija en el la cole. protectora de mi hija. Me voy a referir a los productos, a los productos perecederos. Has hablado de la naranja. La naranja tiene muchos problemas, como tú has dicho, pero sin embargo no es un producto tan perecedero como puede ser el pescado o la carne fresca. Y yo lo que pregunto, cuando hay un problema con esos productos, primero, ¿esos productos tienen preferencia para el control o se tratan de la misma forma? Porque las normas son generales, pero realmente hay una diferencia muy grande entre la vida útil de unos y de otros. Digamos, como el ejemplo que has puesto antes, es una cosa que en 2 días tiene que estar deliberada. Vale. Y cuando hay un problema no se puede ni siquiera ni tomar muestras. Bueno, vale, lo Muestras primero, de laboratorio por lo menos. a efectos informativos. El nivel de los pescados y las carnes que se importan es muy alto porque son productos muy caros. ¿Qué es lo que importamos? Por Vigo, pescado congelado en contenedores. Normalmente ese pescado entra directamente en centros de inspección de la empresa. Tenemos centros de inspección de las marcas que os conocéis. Entonces, el pescado baja directamente al centro de inspección de la empresa, tienen una zona aduanera habilitada y vamos a la industria. Y luego los pescados que vienen en avión a Barajas. Tenéis que ver las merluzas negras de Chile que vienen a Barajas o los lobsters que vienen como en business class, que te saluda el lobster cuando entra por Barajas, porque es que vienen en unos poliespan que solo le falta música clásica. Quiero decir, la carne y el pescado que se importa a la Unión Europea ya tiene un valor añadido muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se las guardan los países terceros para traerlo en condiciones muy adecuadas. Los certificados sanitarios parten de una relación de confianza muy larga. ¿Que tomamos muestras? Sí, de vez en cuando se toman muestras. Y a veces da positivo, pero es muy raro, porque los niveles de protección que te da un país tercero para esos productos tan complejos, ¿qué hemos tenido? Metabisulfito en gambas, residuos de antibiótico en pescado. Eso es lo máximo que recuerdo. Pero tú no te arriesgas a meter en un avión una carne de cuota Hilton de Argentina. Se llama cuota Hilton porque se vendía en hoteles. Imagínate el precio. Y vas y resulta que trae moho o algo. Quiero decir, en un producto de bajo valor añadido, los problemas pueden ser o no. Pero en carnes y en pescados, el país tercero suele velar por cumplir la normativa, porque además la autorización es muy complicada. Para haceros una idea, tengo presentaciones de eso, pero para tú autorizar un producto de origen animal, autorizas primero el territorio, autorizas el país en materia de sanidad animal y luego vas establecimiento por establecimiento haciendo autorización de salud pública. Y tienes una lista de industrias autorizadas y solo de esas industrias autorizadas puedes traer a la Unión Europea. Es que es muy gordo. ¿Entiendes? Entonces, el grado de perfeccionamiento para llegar a autorizar, yo autorizo mataderos de los países terceros, yo autorizo buques de países terceros y una vez están autorizados, confío en la autoridad competente para que me certifique esa exportación. Pero sí pasa, de vez en cuando tenemos problemas. ¿Y qué hago? Cuando tomo la muestra normalmente tengo que destruir, porque para cuando ha llegado, claro. Bueno, ya como has hablado aquí de Marruecos, yo me imagino de los caladeros de pesca de Marruecos entrará mucho pescado. Mucho Por las pescado. lonjas de Mucho Málaga y de pescado. Cádiz. Muchísimo. Hemos tenido problemas de parasitación. Además, tú no te acuerdas, pero te contactamos hace años. Porque tuvimos unos parásitos con forma de herradura horripilantes que no sabíamos lo que eran. Y me acuerdo que desde higiene del ministerio nos ayudaron. Del ministerio de la facultad. Pasa de vez en cuando, pero hay que reconocer que este tipo de productos es que vienen muy bien. Los pescados de Marruecos son muy frescos. ¿Las lonjas del Mediterráneo se controlan también? Sí, claro, la lonja, pero eso lo hace la comunidad autónoma porque es pesca de bajura. La pesca de bajura es por debajo de las 12 millas y eso pertenece a la comunidad autónoma. Y hay veterinarios, bueno, Mercamadrid es un ejemplo, pero en las lonjas, Colindres, Santoña, hace poco el ministro ha estado en Cataluña. Ahí entran los veterinarios de las comunidades autónomas y sí se inspecciona. ¿Sabes lo que tenemos fundamentalmente? Parásitos, parasitaciones.
Muy bien. Nada, muy bien. Muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Sí. Sí, por favor. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ana. La verdad es que felicitaciones. Me uno a la reflexión de Quintiliano. Felicitaciones por la presentación y felicitaciones por la valentía que ha tenido en este caso el Ministerio por afrontar un reto mayúsculo como es la unificación de los servicios veterinarios en los temas que nos competen, que como sabes perfectamente, yo creo que Quintiliano también lo ha comentado, ha sido una demanda absolutamente recurrente en los sectores, en todos los sectores, por lo menos en el mío, en el sector ganadero, sin duda ninguna. Han mencionado algo que creo que es muy importante para lo que estamos hablando, para esta nueva etapa, que es la responsabilidad. Evidentemente, ahora la responsabilidad es ya de un organismo, en este caso el Ministerio de Agricultura, y no, bueno, pues lo que era antes, que al final era, pues la responsabilidad la tienes tú, o la tienes tú, o la tiene aquel, o la tiene el de siempre. O sea, que esa es una reflexión que de verdad felicito y agradezco. Simplemente una petición. Creo que también se ha apuntado en la intervención de la compañera de la primera fila acerca de qué va a pasar con los servicios veterinarios de otros ministerios y de las comunidades autónomas. Una petición, no sé si está en tu mano No. o no, pero yo No creo está en mi mano. bueno, pero que la reflexión queda aquí dicha. Cuanto antes se solucione el tema de personal, que siempre suele ser más complicado, y cuánto, también lo han mencionado, de las comunidades autónomas tengan claro quién es la autoridad responsable, pues seguramente la cosa fluya muchísimo mejor. Simplemente eso, Ana. Muchas gracias y muchas felicidades de verdad por la valentía. Como comentario decir que valentía, tengo aquí al director general de Sanidad de la Producción Agraria, no, se llama Director General de la Sanidad de la Producción Agropecuaria y Bienestar Animal. Bueno, ya imaginaros, que no está tan contento porque lleva unos mesecillos pues que ya no podemos más. Pero no pasa nada, quiero decir, al final somos funcionarios y esto es trabajo y se ha acabado. Y si no hacemos esto, pues estaríamos haciendo otra cosa. Y lo peor es que nos van a pagar lo mismo. Entonces es que habrá que trabajar en algo por las mañanas cuando vamos al despacho. Creo que sí, pero que darle tanta importancia a algo que era tan lógico es lo que es triste. A mí me duele que algo que parece tan lógico, ¿no? Los que están por encima o a los lados, pero bueno, ya se arreglará o no, pero estaremos aquí igual todos. Gracias, un momentito. Gracias, Javier, por la intervención. Y a continuación pide la palabra Víctor Yuste. Gracias, presidente. Quería felicitar a la secretaria general por su ponencia, pero no es un acto de peloteo, ¿no? El móvil se pone nervioso. Se le ha caído el móvil. Paso a mi secretario. No, sino porque habéis sido valientes. Es cierto que este movimiento lleva tiempo realizándose o planificándose. El señor académico Pérez Bonilla ha citado el Congreso de Murcia, el que tuve el honor también de asistir, pero me consta que había un informe hace ya casi más de 10 años de la unificación de estos dos cuerpos. Pero al final habéis conseguido lo más importante, hacerlo realidad. Y además os tengo que felicitar al Ministerio, a ti como secretaria general, al director general Valentín Almansa, a su subdirección, a su subdirector Emilio García Muro, porque lo habéis hecho además en un tiempo récord. Es cierto que habéis tenido y tenéis obstáculos, pero os veo con el convencimiento muy claro de que no va a haber obstáculos, que pasaréis el bulldozer y que pondréis toda la carne en asador. Pero reconocer aquí y como parte del sector deciros que es un ejemplo de la colaboración público-privada, porque creo que la administración junto con el sector responsable, que cuando nos equivoquemos, para eso está la capacidad inspectora y sancionadora, pero creo que es un ejemplo que va a redundar no solo en la cadena agroalimentaria española, sino que va a redundar en el consumidor y además esta unificación que va a ganar eficiencia, y has quedado muy claro, por supuesto, la eliminación de trabas burocráticas o de mayores procedimientos no a aplicar, es que va a permitir que nos olvidamos que la mercancía
con un plazo de caducidad, ¿no? No, pero No tengamos esos problemas que había, y bastante importante, de eliminación de desperdicio alimentario vía mermas, vía caducidad. Entonces vamos a lograr que los productos vayan rápidamente al mercado y evidentemente los productos alimentarios pues rápidamente a los lineales, a los supermercados, ¿no? Con lo cual te quiero felicitar y ojalá, bueno, poner a disposición del Ministerio cualquier tipo de colaboración que sea necesaria por parte del sector para que cuando se implementen los 45 PIF o PES ahora, puntos de control fronterizo. ya, pero cuesta PCF, sí, cuesta sí, para cambiar. molestar. Cuando se implemente en la totalidad, pues que contéis con nosotros para lo que sea menester. Y sin más, de verdad, felicidades a todo el Ministerio por el trabajo y los obstáculos que estáis teniendo y los pocos que quedan por resolver, que tengáis la suerte de resolverlo lo antes posible. Gracias. Bien. Óscar Nada que González, alegar. por favor. Muy buenas, Ana. Hola, Óscar. Enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias. Ya te han hecho aquí la pelota con todo, para que no te vea. Pero sí que déjame que hable no como veterinario, no como sino como directivo de una empresa de alimentación que está intentando exportar fuera de España e internacionalizarnos, etcétera, etcétera. Esto es obvio, o sea, no tiene más. Es que ya no hay está. que darle más vueltas porque yo ya llevo muchos años en la empresa privada, en asociaciones, presido alguna asociación. Esto no se entendía. Y las administraciones, de la que yo en su día formé parte también, tienen que estar al servicio de la sociedad. Tienen que estar, y esto es una cuestión obvia. No tiene más lecturas, no tiene más. Me ha llamado la atención una cosa que has dicho, que no sé si lo he entendido bien, que todo esto ha venido por las protestas de los agricultores y ganaderos, o ha sido lo que ha catalizado. Sí. Eso, bueno, eso está bien, pero me hubiera gustado que hubiera habido más pedagogía. Pero pido otra cosa más. Yo trabajo en Pascual, no quiero hacer publicidad. Exportamos bastante fuera de España y ahora estamos internacionalizando, incluido Marruecos. señor. Y Sí, comparto señor. tu opinión. Marruecos a mí me ha llamado la atención en muchas cosas para bien. Sí, señor. Yo no sé la pesca, no tengo ni idea, pero... Y lo que yo pido a la administración española, ya sé que tú eres la secretaria general, esta secretaria general, etcétera, yo pediría... Estamos exportando, si no me equivoco, 70, no nosotros, digo como... 71.700 71 millones. Y queremos hacer más. Claro. Mañana he estado con 23 diputados y senadores contando lo que hacemos hacia afuera. Y yo veo que en España, a diferencia de otros países, lo que yo veo, no tenemos una estrategia de exportación agroalimentaria. Porque no solamente Difiero. Bueno, por eso es bueno que difiramos. Yo veo este paso que se ha dado en el control de la exportación, pero las empresas necesitamos algo más, que está ahí, no digo que no. O sea, yo en nuestro agregado agronómico en Rabat nos ayuda muchísimo. Mi amigo Arnaldo Cabello, que estaba hasta hace 2 días en Argentina, nos ayuda muchísimo. El que está en sitios absolutamente recónditos, ahora estamos en Angola, nos ayuda. Pero luego está la oficina comercial, están el personal diplomático, que todavía esto no les entra por la cabeza. Bueno, depende de qué Bueno, embajada. lo que nosotros vemos. Entonces, sí que creo que deberíamos tener una estrategia de exportación agroalimentaria que a día de hoy no la tenemos como tal estructurada. Sí tenemos muchas palancas del Estado que nos ayudan a las empresas a exportar, pero no veo esa estrategia de exportación o de fomento de la exportación agroalimentaria. Tú lo has dicho, 4 ministerios, más, en fin, otros. Yo también metería ahí asuntos exteriores. Bueno, digo exportación, no solamente control fronterizo de exportación, No, exportación de productos alimenticios, ¿no? Nosotros, y termino ya, nosotros vamos a países muy, muy difíciles, países que dan golpe de Estado, necesitamos la ayuda de nuestro Estado, de nuestro país, de nuestras administraciones. Por eso digo que yo creo que nos falta todavía esa estrategia, aunque tenemos muchas cosas. Yo sé que si descolgamos el teléfono y llamamos de la oficina comercial de Costa de Marfil, que nos da hasta mi hijo, por ejemplo, sé que nos van a ayudar. Pero nos falta una unión, un pegamento entre todos, para ayudarnos a que no sean 71.000, sean 100.000, y que con esos 100.000 millones la balanza de pagos va a ser mucho más de superávit y se puede hacer muchas más cosas en España. Entonces, esa es la petición, no te la hago a ti, digo... No, la cojo.
ver, aunque no compartas conmigo. Y No, gracias, Ana. Sí, a ver, lo primero, reiterar que no me caracterizo por ser una persona valiente, es lo que dice Óscar y no puedo coincidir más con él. Esto se ha hecho porque tenemos que dar servicio público. Esto de juntar servicios, y lo siento, Óscar, pero se ha hecho por las presiones de los agricultores, porque si no, el paso no se hubiera dado, ¿vale? Porque el sentido común no es algo que se aplique en determinados estamentos de la administración pública y vamos a hostias, porque es lo que hay. Entonces, lo siento, es lo que hay. Más me hubiera gustado que esto se hubiera hecho por pedagogía, debate y reflexión interna. Pero para variar, se ha hecho por un golpe, que es lo triste, cuando lo que estamos intentando es dar servicio público, que es lo que has dado tú. Yo lo que pretendo es no molestar, que ya estáis vosotros para hacer empresa, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso respecto a las importaciones y los controles. Respecto a la estrategia, difiero. Hay una cosa que te puedes meter en internet que se llama Spain Food Nation. Estamos gastando ingentes cantidades de dinero en hacer una planificación para la internacionalización agroalimentaria de España, no para las exportaciones, sino para algo más que se llama internacionalización. He tenido que irme a Nueva York, que yo de verdad no me hace ni falta, y tenemos una estrategia que se llama Spain Food Nation, que es un convenio con el ICEX, en el que priorizamos mercados donde la oficina comercial nos ha dicho que tenemos compradores. Por cierto, miramos si se puede exportar a ese país tercero sanitariamente, porque claro, te vas a la feria de Taipei y resulta que Taipei no tiene autorizado productos agroalimentarios para España, pues ¿para qué vas a poner una feria? Porque esto nos ha pasado, ¿eh? Nos ha pasado. Esto de españoles por el mundo, esto hubo una época que ocurría mucho, ahora pasa menos. Teníamos madrileños por el mundo y españoles por el mundo. Y a la mañana siguiente petaban el teléfono de Sanidad Exterior de quiero llevar mi producto. Esto nos ha pasado, que os lo digo de verdad. O sea, nos ha pasado. Entonces, lo primero es saber si el país tercero está autorizado. Veamos, exportamos a 160, ya solo me faltan 20. ¿Vale? Entonces, sí hay una estrategia, a lo mejor no es completa y no es la más maravillosa, pero estamos en ello. Y es internacionalización de los productos agroalimentarios. Y luego tenemos una estrategia nacional de alimentación que estamos a punto de presentar. Hago mi cuña comercial, ¿eh? En un par de semanas vamos a presentar la Estrategia Nacional de Alimentación, en el que un capítulo muy importante es ese, ¿vale? Pero sobre todo poner en valor el servicio público. Nosotros lo que tenemos que dar es servicio público, seas veterinario, seas fontanero o seas urólogo. Aquí lo que hay que dar es servicio público al operador y mi administrado es el agricultor y la industria agroalimentaria. Y si la industria agroalimentaria quiere exportar, habrá que apoyarle. Si la industria agroalimentaria quiere comprar a Marruecos, me duela o no, le tendré que hacer esos controles al producto marroquí y dejar que lo importen, si cumple, ¿eh? Pero que es que esto pasa. Es que muchas veces ocurre que en debates a cierto nivel se te quejan de un país tercero y resulta que tu interlocutor es el que le compra a ese país tercero. Y nos ha pasado. Y no pasa nada, ¿eh? Pero ocurre, pasa y acontece. Vale. Pero muchas gracias, Óscar. Muy bien. Doctor Guijarro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Enhorabuena y muchas felicidades, Gracias. doctora Rodríguez, por la presentación que nos ha hecho y la exposición tan amena. Yo soy médico militar, pero también tengo que ver con la sanidad. Entonces, bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, yo le voy a hacer una pregunta relacionada que me parece muy interesante, pues toda la alimentación, agropecuaria y demás. Pero yo creo que el tránsito humano es también muy importante. Hombre. Y supongo que en esos puestos de control, pues habrá una parcela dedicada a esas personas. Yo sé que cuando los viajeros van a su destino, se les hace un control. Pero yo quería preguntarle, los que van en tránsito, ¿se someten también a algún tipo de control? No. No.
A ver, las normas para el control de viajeros las regula el Reglamento Sanitario Internacional. Esta norma la modificó la Organización Mundial de la Salud en 2005. El RSI vigente es de 2005 y forma parte de la normativa que controla la Subdirección General de Sanidad Exterior, y hay médicos en frontera, expertos en sanidad exterior. Los centros de vacunación internacional, que parece que solo llevan la vacuna de la fiebre amarilla, a lo que se dedican es a controlar los buques en colaboración con Marina Mercante y con las flotas, para atender, por ejemplo, que cuando viene un avión de zona de fiebre amarilla, el avión le hayan echado un poco de flu-flu, no haya insectos, no haya mosquitos, o cuando viene, perdone, un crucero con 5.000 viejos con diarrea por Norfolk, no pase nada más de lo que tiene. Esto ha pasado de cruceros que de repente hay un paciente, 2 pacientes, 5.000 pacientes, Norfolk, típico. Pues esto se ocupan los médicos de sanidad exterior. Y es tremendo, ¿eh? Lo que pasó lo hemos vivido con el COVID. Al inicio del COVID era un tema de sanidad exterior. El primer paciente llegó a Lanzarote, un alemán, y estuvo cuarentenado, controlado por los servicios de sanidad exterior de Canarias, médicos y enfermeros. Y sí, en respuesta a eso, no, los viajeros en tránsito no se controlan porque no entran en zona nacional. ¿Vale? Muchas gracias. Así como en sanidad animal, los animales y los productos sometidos a tránsito solo se controlan a efectos de sanidad animal, no de salud pública. ¿Vale? Muchas Porque el gracias. bicho puede transitar. Gracias, doctor Rojo. Muchas felicidades por la ponencia, por la conferencia. Nos conocemos también desde hace mucho tiempo. Y bueno, la enhorabuena es por, aunque sea una valentía pasiva, ha sido una valentía el hacer algo que ha mejorado mucho, algo que, pues aprovechando que el Bernesga pasa por León, ya en su día, en 1931, un director general que se llamaba Félix Gordón Ordaz, el número 1 del Cuerpo Nacional de la primera promoción en aquella época, había establecido, colocando veterinaria fundamentalmente en agricultura y un puente de unión con sanidad, ya no me acuerdo cómo se llamaba aquella sección o lo que fuera. Eso por una parte. Por lo tanto, enhorabuena, no solo por la charla, sino por el hecho de haberlo hecho, de haber dado ese paso y de, bueno, pues quería aportar ese poquito de historia. Y en relación con el aspecto sanitario de los parásitos, la verdad es que decía un colega inglés de Weybridge, que se llamaba Taylor, que la mayoría de los parásitos y las enfermedades que se producen o que producen se controlarían muy bien con agua y jabón, es decir, con higiene. Con higiene. Nada más, Ana. Muchísimas gracias. Sí. Por favor, ¿se puede identificar, por favor? Me llamo Jesús de Miguel, soy secretario de la Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de España, de los caballos de carreras. Doctora Ana, muchísimas gracias por la conferencia. Y bueno, gracias al estar los caballos pues, dentro de su negociado, gracias por este enorme esfuerzo, que yo resumiría en 2 palabras, si no lo he entendido mal, perdonen, porque no soy un experto en veterinaria ni en alimentación, pero creo que es un esfuerzo en centralización de las decisiones y en simplificación de los controles. No quería preguntar nada. Por la parte que nos toca a los caballos de carreras que nos movemos, las yeguas se mueven mucho a cubrir con los sementales porque no hay esperma congelado. Entonces las yeguas de Pura Sangre Inglés tienen que viajar a Irlanda, Inglaterra, Francia, Italia constantemente y de vuelta. Bueno, pues por la parte que nos compete, pues muchas gracias, nada más que eso. Esto es una curiosidad, supongo que lo saben todos los asistentes, pero la mayor parte de los animales permiten la cubrición mediante pajuelas. No así el libro genealógico del Pura Sangre Inglés. Es el único animal del mundo que solo permite la monta natural, lo cual dificulta, bueno, o hace que tengamos más controlado el Pura Sangre Inglés, pero el Pura Sangre Inglés solo permite la monta natural. Es lo que hay ahora legislado. Vale. Así que...
Bien, doctora Cuellar, por favor. Bueno, me uno a las felicitaciones del resto de los asistentes y mi pregunta es sobre el arroz. Hace un año aproximadamente yo creo que escuché las quejas de los agricultores españoles sobre las importaciones de arroz de India, que parece que la Unión Europea había rebajado las exigencias de pesticidas, de residuos de pesticidas y bueno, no sé si eso es cierto y quería que me comentara un poco sobre este tema. Gracias. A lo mejor lo que podría haber ocurrido es que lo que nos ha ocurrido en España es que los productos que estaban autorizados en España para arroz han dejado de estar autorizados. Pero vamos, lo que sí que tenemos con arroz es un problema de contingentes y SPG, es un sistema de preferencias garantizadas. O sea, el problema ahora mismo que tenemos con el arroz a la hora de importar es que viene de países terceros con una forma de trabajo que no se adecúa a nuestras garantías sociales. Entonces, probablemente le tengamos que meter un arancel muy alto en la próxima negociación. Importamos principalmente de Myanmar, de Tailandia y de Birmania, de todos esos países del sudeste asiático. No ha cambiado la normativa últimamente, pero lo podemos revisar y te lo podemos decir. El problema, repito, con el arroz, y es un problema de Italia, que es gran productor, y luego de España, es luchar contra la miseria. Claro, cuando tú tienes en esos países que los niños pueden recoger arroz, es muy complicado pelear con costes de producción. Vale, pero que yo sepa, no tenemos plaguicidas. Gracias. Doctor Sabio Jiménez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, quiero felicitar a Ana Rodríguez Castaño. No la conozco a ella mucho, pero a sus padres, porque estudié la carrera con ellos. Yo quiero hacer una pregunta distinta y política. Antes, en mi época, antes de entrar en la Unión Europea, había unas barreras fronterizas políticas. Quizá ahora también estén en China y en USA. Era porque cuando no interesaba recibir un producto de un determinado país, se le decía que tenían hormonas de crecimiento en su tal, o que tenían finalizadores, o que empleaban una serie de componentes, y entonces al tener ese tipo de componentes se limitaba la entrada de esos productos. Ahora en la Unión Europea ya habrá cambiado todo absolutamente. Entonces preguntaba si había algún tipo de estas cosas. Y muchas gracias. Pues ha cambiado, pero no ha cambiado. Hemos pasado de pelearnos de las hormonas por, a raíz del problema que tenemos, un pequeño conflicto sin importancia por las placas eléctricas y los vehículos eléctricos con China. China ha decidido que nos ha abierto una investigación antidumping contra el porcino, lo cual va a suponer que el porcino que exportamos a China, que es verdad que estaba bajando en los últimos años, pero exportábamos un montón. Además, el tema de exportación a China es que exportábamos lo que aquí no quiere nadie, es decir, los despojos que nos quitaban en escandallo un montón de costes. Les exportamos bazos, pulmones, bueno, y nos lo pagan muy bien. Bueno, pues a raíz del problemilla de las placas y los vehículos, tenemos una investigación antidumping. Los chinos dicen el antidumping implica, el dumping, perdón, implica que te acusan de que pones el producto en el mercado exterior por debajo de lo que lo pones en tu mercado. O sea, le primas a la exportación. Y tenemos una bonita investigación que, si esto no para, conducirá a un incremento del arancel y que deje de ser rentable exportar esos productos a China. Eso para empezar. Pero es que para seguir nos han metido una investigación antisubvención a los productos lácteos, particularmente a 9 Estados miembros en el que no nos encontramos, pero vamos, que la antisubvención y leche, un producto que hasta 2015 tenía cuota como es la leche, pues tiene muchas papeletas. En el caso del antidumping al porcino va a ser complicado demostrarlo, pero en el caso de la investigación antisubvención a la leche es claro que era un producto con ayudas públicas. Entonces vamos a tener un problema. Y sí siguen exactamente los mismos problemas. Ahora están simuladamente ordenados por una cosa que se llama
el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, pero al final, cuando tú quieres provocar un problema, lo creas. Y es que a causa de las baterías y los vehículos eléctricos, yo tengo un problema en el porcino y en la leche. Además, hace un par de años, bueno, no, hace un par de meses, le metieron una investigación al brandy y me han cogido a toda la zona de Jerez. Entonces tengo 3 productos jorobados por los chinos. Pero es que con los americanos tengo desde hace 7 años una investigación antidumping, antisubvención por las aceitunas negras de las pizzas. Y me han metido un bonito arancel y entonces está dejando de ser rentable. Bueno, de hecho, ha cerrado una de las empresas que había aquí en España, concretamente en Andalucía, porque ya no le era rentable fabricar para exportar. O sea que, repito, siempre va a haber conflictos y tenemos 2 opciones: o intentar hacer las paces en los organismos multilaterales o a nivel bilateral, políticamente hablando. Nuevamente cito a Valentín Almansa, que hace poco ha estado en China intentando hacer las paces con los chinos, ha ido él, para algo ha debido servir, y con los americanos tenemos el mismo problema. Entonces, claro que seguimos teniendo conflictos, lo que pasa es que son más públicos y están ordenados, pero el conflicto sigue ahí. Y veremos a ver lo que pasa con Trump, o no, igual no pasa nada. Pero habrá que ver. De nada. Felipe Vilas. Me vais a matar con tanta pregunta. No, no te vamos a matar. Bueno, enhorabuena, Ana. Muchas gracias. Enhorabuena, de verdad. Has estado muy bien, ¿eh? Como siempre. Como siempre, vas en un ascenso imparable. Hasta los Ya piazos no finales. voy a decir a dónde puedes llegar, Hasta la torta final. pero te lo deseamos, ¿eh? Lo deseamos. No desees, no desees. Bueno, veis que Ana, aparte de todo, somos amigos. Y hay una cuestión que hoy no se ha dicho aquí nada, pero yo digo, ella es la historia de la veterinaria, porque sus padres son veterinarios, sus abuelos, sus tatarabuelos, y así hasta los albéitares. Está por ahí Valentín, que también, pero no tan lejos, no llegas tan lejos, ¿eh? Entonces, bueno, eso nos llena, pues es verdad, es un orgullo, Ana, de verdad. Es un orgullo tenerte aquí, que hayas hecho una exposición tan completa. Yo solamente voy a decir una cosa porque se ha incidido, bueno, que habéis hecho una cosa muy importante, que es la unión de verdad de todos esos cuerpos de inspección. Eso está claro, yo creo que era deseado por muchos, por mí desde luego lo era. He dicho, comparto un poco con Quintiliano su reflexión de que, bueno, pues esa dualidad que hay en los servicios, entre los servicios dependientes de sanidad y de agricultura, al menos en algunas cosas no es lo mejor. Desde luego, a nivel ministerial, el Ministerio de Sanidad, quizá eso se podría solucionar, quizá, porque ahí no hay muchos funcionarios. Es una cuestión más de estructura y una cuestión legal, ¿no? Pero el problema está en las comunidades autónomas. Es que en las comunidades autónomas el porcentaje mayor de funcionarios dependen de sanidad. Y además hay otra cuestión muy importante, que la mayoría de los funcionarios hoy dependientes de sanidad de las comunidades autónomas cobran un plus bastante importante denominado carrera profesional. Y eso no lo hay en los servicios de agricultura. Entonces, claro, ahí hay un gap que desde luego, o a eso se le busca una solución, que sería razonable, porque yo no creo que, es decir, que hay un nivel de competencia superior en la gente que está en sanidad o está en agricultura. Yo creo que no. Las bases, digamos, de conocimiento son las mismas, la forma de actuar es la misma, es decir, no hay grandes diferencias. Pero digo eso porque yo creo que es muy importante, si se va a seguir trabajando en esto, que yo creo que es necesario, tener al menos claro cuáles son las reglas del juego. Poco que decir. Suficiente tenemos los funcionarios de la Administración General del Estado con ocuparnos de los ministerios, los organismos autónomos, los territorios, etcétera. ¿Que convendría unirse? Sí. ¿Que hay soluciones puestas encima de la mesa? Sí. Y os recuerdo que Sanidad ahora mismo en temas veterinarios no tiene absolutamente nada que decir, salvo la ordenación de las profesiones sanitarias de la Subdirección de Ordenación. Pero en este momento
veterinariamente hablando, el Ministerio de Sanidad no tiene competencia alguna. Eso que quede claro. Y no lo digo yo, lo dicen 5 ministros en una orden ministerial. Eso para empezar. Ahora habría que hablar con Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, y con Luis Planas. Todo da a entender que esto no va a cambiar mucho en los próximos años. Si acaso empeorará. Pero vamos, desde luego, ya solo me faltaba a los del ministerio arreglar las comunidades autónomas. Porque además es eso, al final la gente lo que quiere son salarios y dinero, porque yo tengo el problema de que me gusta trabajar por dinero. Entonces ese es el tema. Sí, hombre, sí, trabajamos por dinero. Lo otro son locuras. Entonces es eso. ¿Esto tiene arreglo? Sí. ¿Hay plan A, plan B y plan C? Sí. Pero creo que esto le corresponde a cada autoridad competente. Y no hay una solución única. Quiero decir, hay muchas posibles soluciones. El problema de todo esto es lo que ha dicho Óscar, que aquí no se da servicio público. Aquí se entorpece. Y tenemos ejemplos manifiestos. Y ese es el problema. Pero bueno, ya se arreglará. Pues vamos a clausurar la sección, ¿eh? Me alegro muchísimo de la conferencia, creo que ha sido una conferencia que tiene un componente didáctico y aclaratorio, que creo que por lo menos la Real Academia así lo considera. Como institución sabe perfectamente que es un lugar de debate, la Academia, y es un lugar de transmisión del conocimiento. Por lo tanto, yo Muchas creo que ha gracias. cumplido con las funciones fundamentales de esta Real Academia. Por otra parte, pues ha tenido la deferencia de presentarnos todo el documento entero. Siempre. Y me ha gustado mucho la estructura del documento, porque hace una breve historia de los controles en frontera, que creo que es importante. Luego hablas de datos de comercio exterior, que puede haber alguna discusión al respecto. Luego, por último, hablas de la justificación de la inspección en frontera, ¿no? Y esa justificación es fundamental para llegar a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Una situación que, lógicamente, pues lo que intenta es ordenar un poco el sector, y aclarar funciones que estaban repartidas y, de alguna manera, pues integrar toda la inspección en un cuerpo único dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por lo tanto, yo creo que ha sido una exposición muy regulatoria, muy reglamentaria, con un componente también técnico y científico al mismo tiempo, ¿no? Porque la inspección se basa en ciencia también. Sí, señor. Porque, claro, las determinaciones que se tomen en materia de inspección se tienen que basar En siempre ciencia. en ciencia, ¿no? Y bueno, yo creo que también me ha gustado mucho que ha aclarado la calidad de los terceros países. Yo creo que esto tenéis que hacer una labor de pedagogía. Yo lo entiendo perfectamente porque el país que exporta tiene que cumplir con las normas europeas, tiene que cumplir en su totalidad, pero la población no lo conoce. Y en consecuencia, pues tenéis que hacer una labor importante desde el Ministerio de Agricultura a través del servicio de comunicación o lo que sea, ¿no? Y bueno, también es verdad que la estrategia de política alimentaria, por lo que yo conozco, es que cuando vas a países que yo he viajado y ves delegaciones de ciertos países, hay países que tienen tienen 3 y 4 agregados agronómicos. Y nosotros, hay países que tenemos 1. Bueno, Claro, pero eso denota que hay países pues, que invierten más en comercio exterior que en política internacional. Por lo tanto, este también es una sugerencia que en un futuro quizás hay que tenerla en consideración, ¿no? Y bueno, nada más. Yo creo que le quiero pedir la autorización para publicarlo en los anales de la Real Academia. sí, sí, Y por bueno, supuesto. tendrá tiempo para actualizarlo en el momento oportuno. Muchísimas Y gracias. nada más, agradecer la presencia de todos ustedes y también de la decana, del director general, que ha venido un poquito más tarde. Y bueno, le quería entregar un... No te chives, no te chives. Está agazapado ahí en el fondo. Y bueno, le quisiera, pues, como agradecimiento, Muchísimas entregarle gracias. un diploma. Oh. Que dice claramente pues, que la Real Academia de Ciencias de España le otorga un diploma de reconocimiento al señora Ana Rodríguez Castaño, doctora en veterinaria, por su intervención en la sección celebrada el día de hoy con la conferencia Los controles sanitarios en frontera Estado de Cáncer, firmado por el señor secretario general del Estado. Eso va directamente a los reyes también.
Nada más, vamos a agradecer la presencia de todos ustedes y despedirnos de los que están siguiendo por vía internet. Se levanta la sesión.